Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con nuestra tercera sesión del Club de Lectura de Bartleby, el escribiente de Herman Melville. Vamos por la tercera sesión de la lectura de este librito y pues vamos a continuar con este grupo de lectura y tejido para poder realizar estas dos actividades en simultáneo. Entonces, sin mayor preámbulo, porque los preámbulos estaban en los videos anteriores, vamos a continuar con esta agradable lectura en la página en que la dejamos en la segunda sesión. Vamos a ver y espero les guste mucho. Pasaron algunos días, durante los cuales el escribiente estuvo entregado a otro trabajo de considerable extensión. Su extraño comportamiento reciente me llevó a fijarme más detenidamente en sus costumbres. Pude observar que nunca salía a comer. De hecho, nunca salía a ningún lado. Hasta entonces, que yo supiera, nunca lo había visto fuera de mi oficina. Era un perpetuo guardián en su rincón. Sin embargo, noté que hacia las 11 de la mañana Gingernut solía acercarse a la abertura del biombo de Bartleby, como llamado discretamente por algún gesto invisible para mí desde mi escritorio. Después el muchacho salía de la oficina agitando algunas monedas y reaparecía con un puñado de pasteles de jengibre que entregaba al ermitaño, recibiendo a cambio un par por las monedas. Vive, pues, de pasteles, pensé yo. Nunca se come una comida, hablando en un sentido estricto. Debe ser vegetariano, entonces. Pero no, ni siquiera come vegetales, solo pasteles de jengibre. Mi mente anduvo dando vueltas en torno a los posibles efectos que sobre la constitución humana tendría una vida basada enteramente en pasteles de jengibre. Estos pasteles se llaman así porque contienen jengibre entre sus ingredientes, y es el que en últimas les da su sabor. Ahora bien, ¿qué es el jengibre? Una cosa picante, condimentada. ¿Era Bartleby picante y condimentado? No, en absoluto. El jengibre entonces no tenía efecto alguno sobre Bartleby, y probablemente él prefiriese que fuera de ese modo. Nada agravia más a un hombre serio que una resistencia pasiva. Si el resistido no tiene un temperamento del todo inhumano, y quien resiste resulta perfectamente inofensivo dentro de su pasividad, el primero intentará entonces, con el mejor ánimo, justificar caritativamente en su imaginación lo que parece imposible de resolver mediante el buen juicio. De tal modo consideré, en buena medida, a Bartleby y sus costumbres. Pobre hombre, pensé, no tiene mala intención. Es evidente que no quiere ser insolente. Su aspecto muestra a las claras que sus excentricidades son involuntarias. Es útil para mí. Puedo llevarme bien con él. Si lo despidiera, es muy probable que termine dando con un empleador menos indulgente, y será tratado con dureza, y tal vez eso lo lleve a morirse de hambre miserablemente. Sí, así compraba yo barato un delicioso acto de autoafirmación. Amistarme con Bartleby, satisfacer su extraña terquedad, me costaría poco o nada, y en cambio entregaría a mi alma lo que podría ser un dulce bocado de buena conciencia. Pero esta disposición no era invariable en mí. A veces la pasividad de Bartleby me irritaba. Me sentía extrañamente impelido a provocar en él algún otro tipo de resistencia, a incitar algún destello de ira en su manera de responder a mis requerimientos. Ciertamente, lo mismo habría dado que intentar prender fuego una barra de jabón Windsor, golpeándola con mis propios nudillos. No obstante, una tarde fui presa de aquel impulso maligno, y la siguiente escena tuvo lugar. Bartleby, dije, cuando esos documentos estén listos, los revisaré con usted. Preferiría no hacerlo. ¿Cómo? No pretenderá insistir en ese capricho terco. Sin respuesta. Abrí de un golpe las puertas de vidrio
y dirigiéndome a Turkey y a Nippers, exclamé con excitación. Por segunda vez dice que no examinará sus documentos. ¿Qué opina usted, Turkey? Recordemos que transcurría la tarde. Turkey permanecía sentado, chispeando como un caldero de bronce, su cabeza calva echando humo y sus manos se agitaban encima de sus papeles manchados. ¿Qué opino? Gruñó Turkey. Opino que voy a saltar por encima de ese biombo y le voy a poner los ojos morados. Diciendo esto, Turkey se puso de pie y extendió sus brazos en posición de púgil. Se mostraba dispuesto a cumplir su promesa, cuando lo detuve, alarmado por el efecto de haber azuzado negligentemente su belicosidad vespertina. «Siéntese, Turkey», dije yo, «y escuchemos lo que Nippers tiene para decir. ¿Qué opina usted, Nippers? ¿No se justifica que yo despida inmediatamente a Bartleby?» «Discúlpeme, pero eso depende de usted, señor. Yo pienso que esa conducta es bastante inusual y ciertamente injusta en lo que corresponde a Turkey y a mí. Pero bien puede tratarse de algún impulso pasajero». «Ah», exclamé, «de pronto ha cambiado extrañamente su opinión, entonces. Ahora habla de él con bastante amabilidad». «Cerveza», berreó Turkey. «La amabilidad es producto de la cerveza. Nippers y yo almorzamos juntos hoy. ¿Y ahora ve lo amable que estoy yo, señor? ¿Quiere que vaya y le amorate los ojos?» «Se refiere a Bartleby, me imagino». «No, hoy no, Turkey», contesté. «Por favor, baje esos puños». Cerré las puertas y nuevamente avancé hacia donde estaba Bartleby. Sentía unos impulsos adicionales que me tentaban a retar mi propia suerte. Ardía en deseos de ser desafiado una vez más. Recordé que Bartleby nunca salía de la oficina. «Bartleby», dije, «Ginger Nut no está. Vaya a la oficina de correos, ¿sí? Se trataba de una caminata de solo 3 minutos. Y averigüe si hay alguna cosa para mí. Preferiría no hacerlo». «¿No lo hará?» «Prefiero no». Me fui tambaleando hasta mi escritorio y me senté a meditar profundamente. Mi tentación ciega reapareció. ¿Habría alguna otra cosa que pudiera procurarme un rechazo ignominioso por parte de aquella criatura escuálida y muerta de hambre por parte de mi empleado? ¿Qué otra cosa puede haber perfectamente razonable que con seguridad él se niegue a hacer? «Bartleby». Sin respuesta. «Bartleby», dije en un tono más fuerte. Sin respuesta. «Bartleby», rugí. Igual que un fantasma, acorde a las leyes de la invocación mágica, al tercer llamado apareció a la entrada de su retiro. «Vaya a la otra habitación y dígale a Nippers que venga». «Prefiero no hacerlo», dijo respetuosa y lentamente, y desapareció con suavidad. «Muy bien, Bartleby», dije yo, en un tono bajo y más o menos serenamente severo y contenido, insinuando el propósito firme de una represalia no muy lejana. En ese momento yo tenía esa intención, pero en últimas, y al tiempo que se acercaba la hora de la cena, resolví que lo mejor era ponerme mi sombrero y caminar hacia mi casa para dar el día por terminado, habiendo sufrido ya suficiente perplejidad y disgusto. Debo reconocerlo. La conclusión de todo este asunto fue que muy pronto acabara por ser un pacto tácito el hecho de que en mi despacho tuviera un escritorio un joven y pálido escribiente con el nombre de Bartleby, que trabajaba por la tarifa habitual de 4 centavos por folio, 100 palabras, pero que estaba exento permanentemente de examinar sus propias copias, siendo este deber transferido a Turkey y Nippers, sin duda en consonancia con su superior agudeza. Por lo demás, el tal Bartleby no estaba nunca en la obligación de asumir las diligencias más triviales y, aun si se le rogara que lo hiciera, por lo general se daba por sentado que él preferiría no hacerlo. En otras palabras, que se negaría de plano. A medida que pasaron los días, me reconcilié considerablemente con Bartleby. Su estabilidad, su indiferencia ante cualquier distracción, su laboriosidad incansable, excepto cuando decidía perderse en alguna ensoñación lúcida detrás de su biombo, su tremenda quietud, su inalterabilidad de ánimo bajo cualquier circunstancia, todo ello hacía de él una valiosa adquisición.
una cosa primordial era esta: él siempre estaba allí. El primero en las mañanas, inamovible durante el día, y el último en las noches. Yo tenía particular confianza en su honestidad. Sentía que mis documentos más preciados estaban a salvo en sus manos. Sin duda, había momentos en los que no podía, por mi alma, evitar caer en él en espasmódicos enojos. Era excesivamente difícil estar bien todo el tiempo con aquellas peculiaridades, privilegios e inauditas exenciones que conformaban el pacto tácito bajo el cual Bartleby pudo permanecer en mi oficina. Cada tanto, afanado por despachar algún negocio urgente, me veía llamando desprevenidamente a Bartleby en un tono cortante para que, por decirlo así, me ayudara a amarrar con una cinta roja unos documentos que yo ya tenía listos. Por supuesto, se veía venir detrás del biombo la respuesta ya habitual: preferiría no hacerlo, y entonces, ¿de qué modo podría cualquier ser humano, con las debilidades propias de su especie, evitar responder airada y amargamente ante semejante mezquindad e insensatez? No obstante, cada rechazo de su parte contribuía a aminorar las probabilidades de que yo volviera a caer en tales descuidos. Aquí debo mencionar que, acorde a la costumbre de la mayoría de hombres de leyes que ocupan oficinas en edificios densamente poblados, yo disponía de varias copias de la llave de mi puerta. Una de ellas la tenía la mujer que vivía en el ático, quien semanalmente trapeaba y todos los días barría y desempolvaba mi despacho. Otra la mantenía Turki, por razones de conveniencia. La tercera la llevaba yo ocasionalmente en mi bolsillo. La cuarta no sabía quién la tenía. Ahora bien, un domingo en la mañana sucedió que fui a la iglesia de la Trinidad a escuchar a un afamado predicador, y encontrándome fuera de mi casa tan temprano, decidí caminar hasta mi oficina. Por suerte llevaba conmigo mi llave, pero al introducirla en la cerradura noté que se resistía a entrar debido a algún objeto incrustado del otro lado. Sorprendido, llamé a la puerta cuando, para mi consternación, una llave fue girada desde dentro, y arrojando su escuálida figura hacia mí, con la puerta solo entreabierta, apareció la aparición de Bartleby, en mangas de camisa y una bata extrañamente deshilachada, diciendo con voz suave que lo sentía, pero se encontraba profundamente ocupado en ese momento y que, por lo pronto, preferiría no dejarme entrar. Con una o dos palabras más, añadió que tal vez sería mejor que yo diera 2 o 3 vueltas a la cuadra y que probablemente entonces él habría concluido sus asuntos. No obstante lo anterior, la inesperada aparición de Bartleby regenteando mi despacho, con su indiferencia mortuoria y caballerosa, y al mismo tiempo firme y contenida, tuvo un efecto tan extraño en mí que inevitablemente me escabullí de mi propia puerta y satisfice sus deseos. Pero no sin los arrebatos de una resistencia impotente ante la suave temeridad de aquel copista irresponsable. En efecto, fue su extraordinaria suavidad lo que principalmente no sólo me desarmó, sino que además me acobardó como lo hizo. Pues está claro que uno es una especie de cobarde cuando permite que su empleado le domine y le ordene que se retire de sus propios predios. Por lo demás, estaba lleno de inquietud por lo que Bartleby podría estar haciendo en mi oficina un domingo en la mañana en mangas de camisa. ¿Estaría ocurriendo algo inapropiado? No, eso estaba fuera de discusión. Era imposible pensar en Bartleby como una persona inmoral. Pero, ¿qué podría estar haciendo allí dentro? ¿Copiar documentos? Nuevamente, no. Cualesquiera que fueran sus excentricidades, Bartleby era una persona eminentemente decorosa. Sería el último en sentarse en su escritorio en un estado tan cercano a la desnudez. Además, era domingo, y había algo en Bartleby que impedía suponer que violaría las sagradas disposiciones de ese día por razón de alguna ocupación secular. Sin embargo, yo no podía tener paz,
y siendo presa de una impaciente curiosidad, regresé a la puerta. Inmediatamente inserté mi llave, abrí y entré. Bartleby no se veía por ningún lado. Observé ansioso alrededor, espié por detrás de su biombo, pero era evidente que se había ido. Luego de examinar más detenidamente el lugar, llegué a la conclusión de que por un tiempo indefinido Bartleby había estado comiendo, vistiéndose y durmiendo en mi oficina, y ello sin un plato, un espejo o una cama. La abolladura del cojín de un viejo y trajinado sofá que había en una esquina daba la impresión de una silueta escuálida recostada sobre él. Enrollada bajo su escritorio hallé una cobija. Bajo la chimenea vacía había una lata de betún y un cepillo. Sobre una silla, una cuba de hojalata con un jabón y una toalla raída. Encima de un periódico, migajas de pastel de jengibre y una tajada de queso. Sí, pensé. Es evidente que Bartleby ha hecho de esto su hogar, como un apartamento de soltero para él solo. E inmediatamente me asaltó este pensamiento. ¡Qué miserable abandono y soledad se revelan aquí! Su pobreza es grande, pero su soledad es terrible. Habría que pensar en ello. Un domingo, Wall Street es tan desierto como Petra, y cada noche de cada día está vacío. Lo mismo este edificio, que en los días entre semana bulle de trabajo y vida, en las noches resuena solo por el eco de su vacío, y los domingos está totalmente desolado. Y aquí Bartleby establece su hogar, único espectador de una soledad que él mismo ha visto poblada, una suerte de Mario inocente y trasuntado que cavila por entre las ruinas de Cartago. Por primera vez en mi vida se apoderó de mí el sentimiento de una melancolía abrumadora y punzante. Hasta ese momento no había experimentado más que alguna tristeza incómoda. Ahora el lazo de una común humanidad me arrastraba irresistiblemente hacia el pesimismo, una melancolía fraternal, pues tanto Bartleby como yo éramos hijos de Adán. Recordé las sedas brillantes y los rostros radiantes que vi ese día, en aquel decorado de gala, paseándose como si fueran cisnes y la calle Broadway fuera el río Mississippi. Y les contrasté con aquel pálido copista y pensé, la felicidad busca la luz, y por eso juzgamos que el mundo es alegre, pero la miseria permanece oculta y por eso creemos que la miseria no existe. Estas tristes elucubraciones, quimeras sin duda de un cerebro enfermizo y triste, condujeron a otros pensamientos mucho más particulares con relación a las excentricidades de Bartleby. Me rondaron presentimientos de extrañas revelaciones. La lánguida figura del escribiente se apareció entonces ante mí entre tanta gente indiferente con su escalofriante mortaja. De repente me sentí atraído por el escritorio cerrado de Bartleby, con la llave a plena vista, puesta precisamente en la cerradura. No pretendo hacer ningún daño, ni busco satisfacer una curiosidad infame, pensé. El escritorio es mío y también su contenido, así que bien puedo revisar. Cada cosa estaba metódicamente organizada, los papeles delicadamente dispuestos. Los compartimientos eran hondos y, removiendo los legajos de documentos, logré tantear sus profundidades. Pronto sentí algo allí y lo saqué. Era un viejo pañuelo grande, pesado y anudado. Lo abrí y vi que se trataba de una alcancía. Rememoré entonces todos los callados misterios que había notado en aquel hombre. Recordé que nunca hablaba si no era para responder a alguna pregunta, que aunque por momentos tenía bastante tiempo para él, nunca lo vi leer nada, no, ni siquiera un periódico, que se quedaba de pie largo tiempo mirando hacia afuera, a través de esa ventana insulsa detrás de su biombo, hacia aquel muro de ladrillos muertos. Estaba seguro de que no visitaba nunca una cafetería o un restaurante. Su rostro descolorido indicaba claramente que no bebía cerveza, como sí lo hacía Turkey, y ni siquiera té o café, como lo haría cualquier otro hombre. Que nunca iba a ningún lugar que yo supiera. Nunca salía a caminar, a menos que ese fuera el caso en aquel momento. Que se había rehusado a decir quién era, o de dónde había venido, o si tenía algún familiar en este mundo.
que, aunque fuera tan delgado y tan desvaído, nunca se quejaba de su salud. Por encima de todo, recordé un cierto aire de pálida, ¿cómo decirlo?, de pálida arrogancia, digamos, o más bien como una reserva austera de su parte, que ciertamente me tomó por sorpresa y me doblegó al punto de hacerme cómplice de sus excentricidades, cuando empecé a tener miedo de pedirle que hiciera la más mínima tarea para mí, aun sabiendo yo que en aquellos momentos de larga quietud, él estaría parado detrás de su biombo en una de esas ensoñaciones suyas frente al muro de ladrillos. Recordando todas estas cosas y contrastándolas con el hecho recién descubierto de que él había hecho de mi oficina su hogar y albergue permanente, y sin olvidar aún su sombrío comportamiento, recordando todo esto, digo, un sentimiento de prudencia comenzó a apoderarse de mí. Mis primeras emociones habían sido de melancolía pura y piedad sincera, pero proporcionalmente, en la medida en que el abandono de Bartleby crecía y crecía en mi imaginación, asimismo esa melancolía se fue transformando en miedo y esa piedad en repulsión. Es indudable y terrible también que la idea o visión de la miseria concitan nuestras mejores intenciones sólo hasta determinado punto, pero en ciertos casos especiales, más allá de ese punto resulta imposible. Se equivocan quienes piensan que ello deviene invariablemente del egoísmo inherente al corazón humano. Más bien proviene de una cierta desesperanza ante la imposibilidad de remediar un mal excesivo y orgánico. Para un ser sensible, la piedad no es infrecuentemente dolorosa, y cuando finalmente se entiende que dicha piedad no puede conducir a una ayuda efectiva, el sentido común obliga al alma a deshacerse de ella. Lo que vi esa mañana me hizo convencer de que el escribiente era víctima de un desorden innato e incurable. Yo podía ofrecer paliativos a su cuerpo, pero su cuerpo no le dolía. Era su alma la que sufría, y yo no podía alcanzar su alma. No cumplí mi objetivo de ir a la iglesia de la Trinidad aquella mañana. De algún modo, las cosas que había visto me descalificaban para estar allí. Caminé hacia mi casa, pensando en qué hacer con Bartleby. Finalmente resolví esto. A la mañana siguiente le formularía tranquilamente algunas preguntas concernientes a su historia, etc. Y si se negaba a responderlas abiertamente y sin reservas, y yo suponía que preferiría no hacerlo, entonces le daría un billete de $20, adicionales a los que pudiera deberle hasta la fecha, y le diría que sus servicios ya no eran requeridos. Pero si hubiera algún otro modo en que yo pudiera ayudarle, estaría feliz de hacerlo, especialmente si deseaba volver a su hogar de origen, donde quiera que eso fuera, y estaría dispuesto a correr con los gastos. Aún más, si después de llegar a su casa se veía él en una situación en la que requiera de mi ayuda, una carta de su parte recibiría sin duda una respuesta. Llegó la mañana siguiente. Muy bien, espero que les haya gustado la sesión de hoy, nuestra tercera sesión, donde pues hemos explorado un poco más este perfil de Bartleby, pero en relación con el narrador, el abogado en primera persona, que pues va relatando todo este cuento, y su compenetración con la personalidad de Bartleby. Ya no es la primera impresión de sorprenderse por ese no rotundo, ese preferiría no hacerlo, de la orden que se le dio por primera vez, y el abogado pues empieza a sentir ya no ira, malestar o simplemente ganas de despedirlo, sino que empieza a pensar, a reflexionar, a ponerse en los zapatos del Bartleby, y se va dando cuenta que vive en la oficina, que se queda ahí, que pasa de domingo a domingo en Wall Street, en medio del día, que es pues el barullo del trabajo, y en la noche la soledad más absoluta. Y este personaje, el narrador, empieza a compenetrarse con Bartleby hasta el punto de que decide ayudarlo, decide inmiscuirse en su vida hasta encontrar la raíz de su dolor, la raíz de esa personalidad o ese carácter melancólico,
siniestro, oscuro, que él quiere pues ayudar y dar a luz para que pues pueda curarse o satisfacer sus necesidades frente a un malestar espiritual. Entonces vamos acá, el narrador, el abogado quiere ayudarlo y piensa en un plan. Le voy a decir mañana, se dice a sí mismo, que si no me hace caso, entonces le voy a dar una plata para que se vaya a vivir a su pueblo de origen, que tenga una mejor vida, un mejor empleo, etcétera, etcétera, y voy a descubrir entonces qué es lo que tiene Bartleby estrictamente hablando. Entonces ahí quedamos, nos vemos la próxima sesión, la estaré grabando en los próximos días, y ustedes sigan leyendo Bartleby. Si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer, escudriñen las partes, si quieren lean un poco de la biografía de Herman Melville, no sé, artículos sobre Bartleby también. Es muy interesante profundizar en este pequeño librito para degustar pues nuestra pasión literaria. No es más, es una diversión, es una motivación y es un lugar para poder expresar todo esto. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos, y no se olviden de llenarme el registro que siempre dejo en el grupo de WhatsApp junto a estos videos. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.